buenos días, buenas tardes, no sé a qué horas me vean. Es un gusto. Mi nombre es Raquel Blandón Posada, tengo 21 años, vivo en la ciudad de Medellín, Colombia, y actualmente evangelizo por las redes sociales. Y es algo muy inusual porque, bueno, hoy en esta entrevista yo creo que el enfoque es ese, porque estoy evangelizando por redes sociales, qué propósito tengo con esto, pero voy a contar primero un poco de mí. Yo nací en una familia católica practicante, soy la menor de 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres. Y a pesar de que mi familia siempre fue practicante, siempre fue cristiana, íbamos a misa cada 8 días, siempre no valoré esta fe, ¿cierto? Siempre no valoré esta fe porque a medida que fui creciendo, más o menos desde los 15 años, estaba viviéndola como un cumplimiento. Y como dice la misma frase, es como cumplo y miento. Porque a pesar de que iba a misa, yo aún pertenezco al Camino Neocatecumenal, que es un carisma de la iglesia para los que de pronto no lo conocen. A pesar de eso, yo vivía como, digámoslo así, una doble vida, porque iba a misa, pero el Señor que se quedara por allá, yo que no se metiera en mi vida, en mis cosas personales, en lo que yo hacía con mis amigos. Entonces empecé a vivir como una vida muy superficial, muy vacía, porque iba de fiesta en fiesta, digamos, no le encontraba esa dignidad que tenía como mujer, era también muy relativista, entonces por caerle bien a las personas, por querer encajar, querer como, como sí, ser aceptada por todos. Entonces yo decía, no importa, todo es como lo mismo, ¿no? O sea, mi fe no tiene nada que ver con mi vida personal, con mis amistades, y más que no se hablaba. Y si alguna persona mencionaba algo malo de la iglesia o algo malo de Dios, o simplemente vive una fe o una vida que no era coherente, yo no hacía caso omiso. Entonces, digamos que eso me fue llevando, yo pensaba que ahí estaba la felicidad, que ahí estaba la libertad, y eso me fue llevando a un vacío también, ¿cierto? A pesar de que no me daba cuenta, no solamente era muy incoherente con mi vida y con la fe que profesaba, sino que me sentía pues como que no tenía como una trascendencia, no tenía como un futuro. Y bueno, entró la pandemia, yo creo que soy un fruto de la pandemia, porque realmente pues nada que ver con lo que hoy publico en las redes sociales. Yo no defendía la fe, nada que ver. Entonces entró la pandemia y ahí pues ese corto de la vida social, de las fiestas, de, de los parches, de los amigos, todo eso, digamos, se pausó. Y nosotros, pues mi familia, pues a pesar de que seguíamos viendo como la misa por internet o así, yo no, pues todavía no me sentía como tocada por el Señor. Fueron varios acontecimientos los que pasaron. Primero, como les venía contando, a pesar de que yo no vivía una coherencia con mi vida, siento que los valores que me inculcó mi familia desde pequeña sí me hicieron detener ante muchas cosas que me ofrecía el mundo, ante la droga, la sexualidad desordenada. En muchas ocasiones puedo decir no a todo eso porque había una semillita que el Señor había puesto ahí. Entonces creo que eso también fue piedra fundamental para que hoy yo no esté perdida y en ese tiempo no me hubiera perdido más de lo que ya estaba. Entonces eso por un punto. Lo otro fue que yo empecé a ver la providencia de Dios en mi vida. En esa pandemia, a pesar de que mi papá no tenía un trabajo estable, era independiente, no había, digamos, algo que, un apoyo económico para esa pandemia en la que estuvimos, nunca faltó nada. O sea, siento que tuvimos mucha más abundancia que cuando estaba todo común y corriente. Y a medida que veía yo viendo eso, también me adentraba más a ese agradecimiento que muchas veces no tenía con Dios. Eso también, otra de las cosas fue que pues empecé a rezar el rosario con mi mamá, que fue algo pues también súper extraño, porque como que de la nada empezamos como a orarlo, también sobre todo como a pedir por las personas que estaban mal, por todas las personas que estaban muriendo en ese tiempo que fue tan difícil, pero también en medida de agradecimiento por lo que yo estaba viviendo, porque mi familia, a pesar de todo, no les dio COVID, pues digámoslo así, en ese momento. Luego a mi papá sí le dio una crisis muy fuerte, entonces ahí tuve también un encuentro muy fuerte con el Señor, porque veía cómo nos protegía, cómo nos proveía. Luego también de eso, apareció alguien en mi vida. Hubo un lapso en el que yo estaba hablando con alguien y tuve una decepción amorosa muy fuerte
Y yo decía, no, aquí nadie vale la pena. Yo creo que eso lo pensamos mucho o en algún momento como que llegamos a decir, no, todos son iguales o todas son iguales, no vale la pena una castidad, no vale la pena, digamos, tener un noviazgo en esta actualidad donde todo mundo es como con todo mundo, y más yo rodándome de ese ambiente, ¿cierto? Entonces yo como que decía, no, no vale la pena tener a nadie, y con esa decepción amorosa, digamos que tuve una pelea con Dios, porque yo le decía, no, pues yo no quiero que me vuelvas a presentar a nadie en mi vida. Entonces fue algo muy curioso porque, claro, en ese tiempo las redes sociales a tope porque todas las personas eran metidas ahí y yo me acuerdo que en ese momento iba bajando por Facebook y me encontré, pues ahí yo solo agregaba mis amistades y todo y no conocía que habían páginas que evangelizaban, o sea, nada que ver con lo que digamos sigo y veo hoy. Y vi una imagen de la Virgen. Entonces a mí me impactó mucho, porque justo en ese momento, ese mismo día yo le había dicho al Señor, no quiero que me presentes a nadie, o sea, nadie vale la pena, qué bobada todo esto. Y justamente vi a alguien que había compartido una imagen y yo, pero es que yo no digo nada, ninguna página de católicos, nada que ver. Y me impactó mucho y vi que era un muchacho, justamente me pareció atractivo, no sé por qué sentí en mi corazón digamos, un llamado muy fuerte a Dios como escríbele, o sea, y le hablé, empezamos a hablar, él en ese momento ya está en el seminario, gracias a Dios, oró por él, pero también fue digamos, un llamado muy fuerte del Señor, porque no solamente yo ahí pude comprobar que todos los hombres no eran iguales, que había hombres todavía muy valiosos, sino que también pude ver que era posible defender la fe y llevar la fe por medio de la evangelización digital. Entonces, a medida que iba también hablando con él, conociendo, eh, también me empecé a dar cuenta que había muchas páginas que compartían la fe, que ayudaban en toda esta cuestión. Entonces yo me empecé a dar cuenta también que mi vida era muy incoherente, incluso mis redes sociales muy incoherente con lo que yo decía profesar y lo que yo decía creer. Entonces el Señor fue transformando mi corazón y fui valorando también todo lo que recibí, porque sin duda alguna, si no fuera también por mis papás y por mi familia que me inculcó la fe, esa semillita desde pequeña, pues no estaría aquí. Entonces, era algo muy significativo porque empecé a darme el valor también como mujer, empecé a darle valor hasta a un beso, que puede sonar insignificante, pero realmente era poder ver que yo no me hacía valorar, yo no me hacía respetar, yo era muy superficial, yo también era muy relativista, dejaba a Dios a un lado, entonces empecé a medida, poco a poco el Señor iba cambiando mi corazón, me iba dando la gracia de poder dejar todas esas cosas y empezar a vivir una vida un poquito más coherente, porque igual pues esto es una lucha, yo no puedo decir que es que ya estoy convertida, ya soy Santa Raquel, no, sino que realmente empecé a darme cuenta lo grandioso que yo había recibido, empecé a valorar la fe, empecé a investigar, empecé a leer, la lectura también en la pandemia fue una herramienta muy grande para yo acercarme a Dios, y todo eso me hizo aprender no solo de la iglesia, sino ver que la iglesia no te quiere oprimir, como yo muchas veces pensaba, no te quiere limitar, no te quiere quitar la libertad, como no solamente yo pensaba, sino que piensan muchos jóvenes. Entonces, a medida que iba descubriendo todo esto, yo decía, no, o sea, yo no me puedo quedar con este tesoro, yo no me puedo quedar con todo lo que yo estoy recibiendo. Y a mí desde muy pequeña siempre me ha gustado escribir, pero no escribía de Dios. Entonces, ese don, digámoslo así, o esa gracia que me dio el Señor, la empecé a utilizar y a compartir por medio de las redes sociales. Yo ahora solo manejo Instagram y ahí, por ejemplo, también empecé a compartir, o en este momento tengo también un link que tiene libros sobre la castidad, sobre la defensa de la iglesia también, que pueden, si quieren, chismosear por ahí y meterse para que aprendan junto a mí. Y empecé a darme cuenta que la iglesia lo único que quería y Dios lo único que quería era hacerme libre. Y yo no tenía esa libertad. Entonces era poder ver que a medida que iba conociendo, también me iba dando cuenta y podía ir ayudando a las personas también a ver la realidad, no solamente de lo que es Dios, sino lo que Él mismo ha dejado, que es la iglesia. Entonces empecé a ver que el catecismo, que no tenía ni idea de que eso existía, empecé a descubrir no solamente la riqueza de los sacramentos, sino a vivirlo con una coherencia, con una conciencia, y todo pues claramente por gracia de Dios, pero
yo también me daba cuenta que necesitaba esa voluntad. San Agustín dice que el que te creó sin ti no puede salvarte sin ti. Y yo me daba cuenta que el Señor también necesitaba esa voluntad, que a pesar de que todo es gracia, Él no nos embute la gracia, sino que nos da una libertad para poder realmente nosotros descubrir toda esa belleza, todo ese amor que Él tiene para nosotros y para que nosotros algún día podamos como retribuir todas esas gracias gratuitas. Entonces, sí, yo no me podía quedar callada frente a todo esto. En las redes sociales, si ustedes me ven, hablo sobre muchas controversias de la iglesia, sobre los sacramentos, también muy vivencial, ¿cierto? Porque yo también he experimentado, por ejemplo, el rosario salvífico. Mi mamá tuvo, también una de las cosas que también me marcó mucho en mi historia fue que mi mamá tuvo un lapso en el que pues sentía muy ahí la muerte. Yo estuve con ella en ese momento en la cual ella y yo pensamos que ella iba a morir y no queríamos despertar a los que estaban en mi casa, o sea, yo estaba asustada, pero al mismo tiempo no tenía miedo de que ella falleciera, porque en ese instante estábamos rezando el rosario. Y justo en ese lapso en el cual estábamos rezando el rosario, yo sentía a María como una madre. Entonces, y he podido experimentar también a Dios como un padre que me ama, que me ha restaurado esa identidad de mujer, que me sigue ayudando en mi día a día porque tengo mis debilidades, tengo mis fallas, tengo mis errores, o sea, no soy perfecta y lo que comparto no es porque ya sea la mejor, no, sino para que muchos jóvenes como yo, muchas personas se puedan encontrar con Dios también por este medio, porque también es una manera muy bonita de poder evangelizar. Entonces, era poder ver que no solamente lo estoy compartiendo las cosas desde un punto como doctrinal, como poder dar lo que también he aprendido sobre la iglesia y que muchas veces el desconocimiento nos aleja de ella, porque creo que también esa fue una de mis fallas, sino también ver que es muy vivencial, o sea, yo no lo comparto solamente porque sí, sino porque yo he experimentado ese amor de Dios en mi vida de muchas maneras. Entonces era poder ver que muchos jóvenes con tanta hiperinformación que están también recibiendo, y no solo jóvenes, yo creo que todo mundo ya tiene acceso al celular, acceso a las redes sociales, acceso a todo, y ahí tenemos un montón de información que muchas veces nos destruye. Era poder también contrarrestar un poco todo lo que estamos recibiendo, todo el tiempo que a veces perdemos también en las redes sociales, poder, digamos, poner una semillita de arena para que las otras personas se encontraran con Dios. Pude ver también la diferencia porque en esa misma búsqueda de verdad en la que yo estaba a medida de la pandemia, a medida de tanta confusión que también tuve siguiendo a Dios, mis luchas, porque obviamente aquí cuento como un poco de un resumen, muy resumen de todo lo que ha sido este tiempo, de todo lo que ha sido mi vida, pero también estuve metida en la nueva era, entonces claro, las energías, el positivismo, nada de sufrimiento y nada que ver con lo que es Jesucristo, ¿cierto? Que nos dice, carga tu cruz y sígueme, ¿cierto? Pensamos huir del sufrimiento, estamos en una generación, digo yo también, como de cristal, que no se nos puede decir nada. Entonces empecé a ver que no tenía nada que ver con el Dios verdadero, empecé a ver que estaba metida en cosas que no me daban la felicidad, que los chakras, ¿cierto? Toda esta cuestión que nos confunde tanto y que incluso se ha introducido mucho en los católicos. Y empecé a ver que era una farsa también. Y empecé a descubrir y a defender todo lo que realmente Dios nos ha dejado. Y bueno, otra de las cosas que también he podido experimentar es que pasé del cumplimiento al amor. Porque yo creo que muchas familias han inculcado los valores cristianos, pero pude ver que sí, que era un cumplimiento, que era solamente como tachar algo más que tengo que hacer en la semana, como si fuera un hobby más, como si fuera algo más que me toca hacer para que mis papás me dieran permiso para hacer muchas cosas o para que estuvieran contentos porque iba a la iglesia, pero no sabían qué hacía y deshacía por fuera. Entonces era poder ver como esa coherencia de vida y poder empezar a ver desde el amor todo lo que nos ha dejado Dios. Porque si ustedes ven los mandamientos, muchas veces es como que es que tienes que hacer esto así porque sí, porque es que así dice la iglesia o así dice Dios o así nos mandaron. Entonces vemos como una carga muy pesada y no, era poder darme cuenta también que todos los mandamientos, todo lo que Él nos había dejado era en base al amor.
Entonces lo empecé a experimentar y a vivir como amor, como un tesoro, como una belleza, como lo que realmente es. Y eso era también lo que yo quería empezar a transmitir, porque no es simplemente decirle a las personas como no, es que si no haces esto, Dios te castiga, no. Era poder ver que yo misma me autocastigaba al dejar a un lado a Dios, porque me separaba del amor y me separaba de la felicidad verdadera. Entonces era algo muy bonito, empecé a, como les contaba ahorita, a aprender de la castidad, a compartir también sobre ella, empecé a escribir sobre la teología del cuerpo, ver cómo Dios nos ha creado desde el amor, cómo ese principio, esa misión tan grande también desde el amor, y eso le da sentido a nuestra vida, porque hoy es muy fácil también, y yo en mi momento creía que sí, Dios es un ser supremo por allá lejano, y ya, nada más, y con decir que creo en Dios es suficiente, pero no me daba cuenta que Él era amor y que era íntimo conmigo, que quería darme la vida, que en cada Eucaristía se ofrecía por mí, que en cada Eucaristía yo me lo podía comer, literalmente, porque me comía su cuerpo y su sangre. Y empecé a ver todo diferente, porque ya no lo vivía desde un afán de vivir las cosas porque sí o porque me las inculcaron, sino porque realmente me había encontrado con ese amor. Ver que en el Santísimo me espera, ver que en el Rosario yo encuentro consuelo, que en medio de mis sufrimientos, mis luchas, porque es que el ser católico, el ser cristiano, no nos hace que automáticamente seamos ya felices, tengamos la vida resuelta, no, sino que realmente nos encontramos con un amor mucho más grande que nos permite en el sufrimiento encontrar paz y no huir de él, sino que vivirlo con esperanza como él, ser corredentores también por medio de ese sufrimiento, por los pecados de los demás y por los pecados propios. Y bueno, yo digo que eso ha sido como este caminar, digámoslo así resumidamente. Como les compartí ahorita, yo evangelizo por medio del Instagram y ahí los espero para las personas que no me conocen, que realmente muchas veces tenemos dudas frente a la iglesia y frente a Dios, y Dios no le tiene miedo a nuestras preguntas, eso es algo que he descubierto, Dios no le tiene miedo a las preguntas, no le tiene miedo a los cuestionamientos, no le tiene miedo a nuestras dudas, sino que de la mano de Él todas esas las podemos resolver y de la mano de la iglesia, que no solamente nos está protegiendo el corazón, sino que nos está protegiendo el alma. Entonces, bueno, yo los invito también a que, así como yo, podamos seguir evangelizando, no solamente con nuestra vida, con nuestro testimonio, que es lo más importante, sino también por medio de las redes sociales, porque cuántas personas entran en angustia o ven una superficialidad de vida en todas las personas que siguen y en ninguna de esas ven a Dios. Entonces, poder nosotros también desde nuestras redes sociales, desde nuestro celular, compartir a Dios, compartir su mensaje, compartir y empezar a vivir también y aprender sobre lo que Él nos ha dejado, porque no podemos amar lo que no conocemos y no podemos dar tampoco lo que no conocemos. Entonces empezar también nosotros a investigar, a cuestionar un poquito más allá de lo que nos venden los noticieros, los videos, las propagandas, porque hoy estamos bombardeados de información, pero muchas veces no cogemos un colador y, y vemos la verdad de todo lo que recibimos, incluso en la universidad, en el trabajo, en el estudio. En todo vemos también cómo hay una manipulación y hay muchas ideologías hoy y cómo podemos enfrentarla no solamente desde la fe, sino también desde la razón, porque Dios no nos dice deje de pensar y sígame ya, no. También hay una fe razonable, también hay una forma de poder ver que Dios realmente nos ha dado la capacidad de pensar para poder también llegar a Él. Entonces es algo muy bonito todo esto. Me alegra mucho estar también compartiendo un poco de mi testimonio, poder ser, digamos, una pequeña semillita para los demás, que desde que empecé ese era el propósito también. Yo le decía a Dios, con tal de que una sola persona le ayude, lo que yo comparto es más que suficiente. Y ha ido creciendo todo esto, pero no para gloria mía, no para vanagloriarme yo, sino para gloria de Dios. Y para que Dios siga utilizando a mí, siga utilizándome a mí para llevar a los otros al Señor y a su iglesia. Entonces, bueno, yo la verdad pues estoy contenta de estar compartiendo esto por aquí. Me alegra para las personas que me escuchen, no solamente les pido que oren por mí, sino que me regalen el poder
no sé, también contribuirles un poco desde lo que yo tengo. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme. Les invito a que vean también los libros que tengo en PDF ahí en el link de mi perfil. Y, y nada, somos vasijas, somos pecadores, somos débiles, pero de la mano de Dios podemos llegar a ser santos. Entonces, y la santidad consiste en que nos caemos, pero nos volvemos a levantar. Y eso he descubierto yo. Y es poder amar también en nuestra cotidianidad, en nuestro hogar, en nuestro estudio. Entonces es como compartir eso y decirles que nada, que estoy muy feliz, que Dios los bendiga, que la Virgen los acompañe y que de verdad oren por mí porque lo necesito y yo estaré orando también por ustedes y por todas las personas que escuchen este video y me sigan también. Un abrazo muy grande.